Shalom, shalom, shalom a todos. Le habla el Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Bienvenido en esta mañana. Vamos a continuar en nuestro estudio de Primera de Samuel, primero de los profetas, Aleph Shmuel. Y estamos en el capítulo 7. Habíamos terminado con el verso 6 y ahora estamos en el verso 7 del mismo capítulo. Cuando escucharon los Pelishtim que se habían reunido los hijos de Israel en Mizpa, subieron los príncipes de los Pelishtim contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los Pelishtim, y entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no guardes silencio por nosotros, cesando de clamar al Eterno nuestro Dios, para que nos libre de las manos de Pelishtim. Obvio, este es totalmente normal después que el acto de derramar agua que simbolizaba el Bené Israel se habían humillado delante del Creador, considerándose frente al Eterno, insignificante y como el agua derramada. Vemos acá en el verso 7 algo que vamos a continuar, que fueron y subieron contra Israel los Pelishtim. ¿Qué significa esto? Que por causa que ellos pensaron que se habían reunido en una asamblea, que estaban listos para salir a guerra. Verso 9 nos indica algo bastante interesante de lo que hizo Shmuel. Shmuel entonces tomó un cordero lejal y lo ofreció entero en holocausto. Esa fue una ofrenda consumida por fuego completo, aceptando su ruego el Eterno, dice el verso 9. Y clamó Shmuel al Eterno por Israel, y le respondió, aceptando su ruego el Eterno. Y sucedió que mientras Shmuel ofrendaba el holocausto, los Pelishtim se acercaron para guerrear contra Israel. Empero el Eterno hizo tronar un gran estruendo en aquel día sobre los Pelishtim, y turbándolos fueron batidos delante de Israel. Como resultado de la aceptancia de esta ofrenda que Shmuel estaba dando al Eterno, los Pelishtim trataron de tomar ventaja y si vamos a atacarlos mientras que están en su servicio religioso. Y esto nos enseña muchísimas cosas de cómo el Eterno guarda a su pueblo en medio de ellos sirviendo y adorando a Dios y ofreciendo esta ofrenda. La forma que está escrito esto en hebreo es vayahela, es una forma femenina, por causa que fue en forma femenina que nuestros rabinos deducieron que el animal era sexo femenino y fue aceptado a aceptar la ofrenda en un lugar privado alto, ofrenda privado en lugar alto, como nos enseña en el tratado de Aborá, y fue algo que no era un sacerdote, sino estaba permitido sacrificarlo en un lugar alto privadamente. Desde aquí vemos en Devarim 113a que el Mizpa era considerado como un lugar alto privado, por causa que el santuario estaba situado en Nob y más tarde en Gibeón, pero Nob y Gibeón eran considerados lugares públicos, no privados en alto. Y aquí, por causa de la presencia divina, descansó que los animales femeninos no eran permitidos por la ofrenda o una ofrenda que se quema todo la víctima, ni tampoco eran permitidos los extranjeros hacer sus propios sacrificios. Levíticos capítulo 1, verso 3. Y leemos: y sucedió que mientras Shmuel ofrendaba el holocausto, que los Pelishtim se acercaron para guerrear contra Israel. Empero el Eterno hizo tronar con gran estruendo en aquel día sobre los Pelishtim, turbándolo, y fueron batidos delante de Israel. Ahora, interesante que fueron batidos. Esto nos dice que como resultado tuvieron un abatimiento de pánico por el estruendo que los filistinos habían abatido a los israelitas antes que llegaron a la batalla, según una interpretación.
Y dice el verso 11, después de la confusión, el pánico, que los israelitas fueron a Mizpah y comenzaron a hostigarlo hasta que fueron a bajar a Betcar, hostigándolo todo en el camino hasta llegar a Betcar. Verso 11. Y después salió la gente de Israel de Mizpeh, persiguieron a los Pelishtim y fueron matando hasta llegar debajo de Betcar. Y entonces tomó Shmuel una piedra y colocó entre Mizpeh y Shen y llamó su lugar el nombre Eben Haezer. Eben, la piedra, Haezer, quien ayuda, y si la piedra que ayuda, o el poderoso Dios que ayuda. Hasta aquí nos ayudó el Eterno. Y fueron vencidos los Pelishtim, muy importante, cuando los Pelishtim predominaban, los Emorim hostigaban a Israel, pero ahora que predomina Israel, hicieron las paces. ¿Por qué es así? Israel siempre busca paces con sus enemigos. No busca hostigamiento ni pelea. Y fueron de vuelta a las ciudades que habían tomado los Pelishtim de Israel, y Israel desde Ecrón hasta Gat y sus confines salvó a Israel de las manos de los Pelishtim. Se refiere el verso 15 que desde su nombramiento hasta su fallecimiento, es decir, durante 13 años, versos 16 y 17, y a Ramá acudían de los lugares que donde no pasaban para consultarlo y para pedir que dictaminara los juicios. Al especificar el pasuk, porque ahí estaba su casa, se refiere que en todos los lugares en que se encontraba se comportaba como si estuviese en su casa, es decir, no acepta dádivas de nadie. De nadie. Y esta fue la forma que procedió Israel después que Shmuel juzgó a Israel todos los días de su vida, y iba de año en año a vuelta a Betel y Gilgal y Mizpah, y juzgaba a Israel en todos aquellos lugares, y su regreso a Rama, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel y construyó ahí un altar al Eterno. Y fueron ahí mismo donde vemos que fue ampliado. Es interesante que la idea del sobrenombre del verso 12, lo que se significa traducido como el punto de la roca es el diente de la roca. Según Rashi, esto está común en otros nombres, verso 12, y es llamado Shen por causa de que en sí fue ahí el punto de la roca que fue situado entre ellos y se considera así. Eben Ezer es por lo tanto significa la roca que ayuda o la roca de ayuda. Por lo tanto, el Señor fue nuestro ayudador. A este punto el Señor nos ayudó sin ningún esfuerzo de nuestras propias habilidades. Este fue el punto, que los filisteos estaban confundidos por el trueno antes que comenzó a perseguir a los israelitas, y fue traído bajo sujeción. Todo Israel pudo abatir hasta un tal grado a los Pelishtim que ya no podían entrar a la frontera israelita. La mano del Señor estaba sobre los Pelishtim. Claramente Dios estaba en la lucha y estaba en contra de los Pelishtim y su territorio. Hasta en los días de Samuel, todo el tiempo que Samuel era el líder activo, juzgaba al pueblo y ellos no pecaron, ni tampoco les concedieron ayuda divina o protección, pero por cuanto Samuel vino a envejecerse, ya cesó de ser activo y el pueblo comenzó a pecar y perder lo que es la protección divina. Por esta razón se pidió a un rey, porque no habían pecado y habiendo la innecesidad del mismo, por causa de que el Todopoderoso llegó a ser, no estaba complacido con ellos. Verso 14, y fue restaurado a Israel. Automáticamente, siendo que los filistinos le tenían miedo a entrar al territorio israelita,
Es decir, que ya le tenían miedo al Eterno por causa de esto, ya no estaban pasando su territorio. De Ecrón a Gat era la frontera, y los filisteos y sus ciudades estuvieron ahí muchos años y mucho tiempo. Israel fue redimido de la mano de los filistinos y de los emoritas, que antes oprimía a los israelitas y peleó con ellos. Ahora, cuando los filisteos lo traían abajo, Israel estaba en paz por el temor de Dios. Y todos los días de su vida, desde el tiempo que fue asignado Shmuel, 13 años que llegó a esta figura, Samuel fue asignado en el día de la muerte de Elí, cuando el arca fue capturado y fue traído en las manos de los filistinos por 7 meses, y en Kiriat Yearim por 20 años, hasta que el rey David movió el capital a Jerusalén, y después 7 años de su reino en Hebrón. Esto nos deja a 13 años para lo que es la carrera de juez de Samuel, 11 años solo y 2 años con Saúl, según varios intérpretes. Según esta enmendación del Vilna Gaon, 10 años pasó Samuel juzgando solo, 1 año con Saúl y 2 años que reinó Saúl solo. Esto según también el Talmud en Ta'anit 5b de Bajim 118b y Terumam 15a. Interpretando este pasaje literalmente nos enseña lo que es la idea sublime y alta de aquellos levitas en la cual estaba en el vientre de la madre, y fue escrito como el papel celestial de los huéspedes. De este tiempo de su concepción, los levitas permeaban la santidad y la pureza de su madre, que se conducía de una forma ejemplaria. Después del nacimiento es inculcado lo que es la enseñanza sagrada de la Torá, sus preparaciones y el desarrollo del papel del siervo del Todopoderoso, y por lo tanto durante toda su vida se consideraba como un servicio entero. Esto según Ginsberg. Ahora se presenta el verso 16 de su casa, de su hogar. De aquí vamos a Betel, a Gilgal y a Mizpe. Estos eran ciudades escogidas por Samuel por causa de su nivel de santidad y su supervisión divina, la cual experimentó Samuel ahí. Betel era Shiloh, también llamado Betel, la casa de Dios, por causa de la presencia del santuario más de 369 años anterior. Gilgal, que era el primer casa o hogar del santuario que cruzó el Jordán. El santuario estaba ahí por 14 años en Mizpah, y el lugar santo, con lo que es la guianza histórica divina que protegía hasta el tiempo de Josué. De su retorno, verso 17. Después de su circuito anual, que iba visitando cada de estas ciudades, leemos que ahí Samuel juzgó a Israel. Después de su circuito anual, quien vino a los puntos distantes para cubrir ese circuito. Y fue ahí su casa. ¿Dónde fue la casa de Samuel? En Ramá. Nuestros rabinos, sin embargo, interpretan que esto fue ahí su casa, que era con él, y en sí todo lo que prohibía, de toda su provisión para alojamiento, tal como su cama, sus muebles, etcétera, estaba ahí en lo que es en su jornada virtual. Y él era un hombre próspero, tenía mucha plata, y por lo tanto no aceptaba hospitalidad de nadie. Sin embargo, aquellos que temían le ofrecían hospitalidad y eran insinceros. Con esto se compara a la costumbre de Samuel, en la cual era de Elisha. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8, en la cual los dos son contraste por sus costumbres. El ejemplo puesto de estos dos profetas concede a cualquiera el derecho de seguir cualquiera de los dos, sin que sea crítico de ser lo que es distanciado o actoso en cuanto a las cosas materiales. Esto también lo aprendemos de Berajot 9b, Nerarim 38 y Junen 7b.
Ellos edificaron ahí altares al Señor. Y desde el día de Shiloh, que fue destruido, hasta los lugares altos que fue permitido, Samuel edificó lugares altos para sí mismo para poder ofrecer sacrificios o sus sacrificios, y cualquier extraño podía oficiar en estos lugares privados. Interesante. Y esto nos enseña claramente que Samuel nos enseñó mucho la idea de servir a Dios, aún en lo privado como también en público. Bueno, aquí terminamos el capítulo 7. Que el Eterno me lo bendiga a cada uno de ustedes y que recuerda estas enseñanzas en las cuales nos dice la forma de servir al Eterno y al Eterno únicamente. Le habla el rabino Moshe Otero. Que tengan ustedes un lindo día. Shalom, shalom.